Bueno, como les comentaba, la semana pasada habíamos empezado a hablar de lo que era la interacción del color. Estábamos viendo qué pasaba cuando empezábamos a combinar dos colores. Obviamente no desde una cuestión pigmentaria, si nosotros a mezclar colores ya lo hicimos a partir del primer cuatrimestre, ¿sí? Obviamente cuando hicimos el círculo cromático fue donde más, digamos, pusimos en juego esta cuestión vinculada a mezclar los colores, ya sea en síntesis sustractiva, ¿sí? Mezclando pigmentos, acuarelas, acrílicos, témperas, o cuando hacíamos el círculo cromático en la síntesis aditiva, donde lo que hacíamos era mezclar distintos canales de luz, ¿sí? Mezclábamos el RGB, los colores primarios, y obteníamos todos los colores del círculo cromático. Y ahora estamos empezando a ver cómo, más allá de esta cuestión vinculada al mezclado de los colores o al mezclado de los canales de luz, dependiendo de la síntesis, era qué pasa si en una misma composición tenemos dos o más colores y ver qué pasa con esas combinaciones, ¿sí? Es decir, qué pasa a nivel visual. Empezamos a ver cómo interactúan esos colores en nuestro sistema, en nuestra percepción visual, y a partir de ahí es que se pueden determinar se han determinado una serie de criterios, ¿sí? Como habíamos empezado a hablar en la semana anterior, hay un libro que se llama Interacción del color, que lo escribe Joseph Albers, en el cual básicamente justamente describe de una forma muy teórica cómo en nuestro sistema visual se da este fenómeno, ¿sí? Y bueno, nosotros estamos viendo a partir de esos criterios que él define de una manera muy resumida cada uno de esos criterios, ¿sí? Que nosotros después los podemos aplicar, obviamente, en la selección de paletas cromáticas, que bueno, lo vamos el día de mañana, que quizás empezamos, por ejemplo, a elegir una serie de colores, podemos tener en cuenta estos criterios, ¿sí? Entonces vamos a continuar viendo eh, estas categorías que nos permiten combinar los colores. Vamos a arrancar con esta que se denomina color de imagen persistente, ¿sí? Si nosotros nos detenemos mirando este gran círculo, ¿sí? Que es rojo, que está dispuesto dentro de un contenedor cuadrado, lo vemos de manera muy fija durante una determinada cantidad de tiempo, aproximadamente entre 10 segundos, 20 segundos, y detenemos nuestra mirada solamente en ese cuadrado, ¿sí? El de la izquierda, mirando ese círculo. Lo que va a estar pasando cuando luego de haber, digamos, visto, como les digo, bastante tiempo sobre ese contenedor, y luego pasamos a ver a un contenedor vacío, es decir, blanco, lo que vamos a ver es básicamente el color opuesto, ¿sí? Bajo lo que es la síntesis aditiva, ¿sí? Es decir, los colores luz. Es decir, que lo que vamos a ver del lado derecho es un círculo generalmente cian, ¿sí? En este caso el opuesto dentro de un círculo cromático de síntesis aditiva, en este caso va a ser un cian, ¿sí? Entonces, básicamente este es el fenómeno que sucede como color persistente, ¿sí? El color persistente debido a que, ¿se acuerdan que habíamos estado viendo que tenemos en nuestra retina unas células que tienen fotosensibilidad? Se van activando, ¿sí? En función de lo que estamos viendo. Nosotros, al concentrarnos mucho en un solo color, que en este caso es un círculo de color rojo, se van a activar en este caso únicamente las fotocélulas, sí, las fotocélulas que tienen los conos rojos, ¿sí? Y las otras son desactivadas. Debido a esto es que se genera una especie como de cansancio visual, por decirlo de alguna manera, en el cual al ver luego de ver durante un periodo de tiempo, al ver otra superficie que no tiene ningún color, no es esta especie de cansancio visual que sufren nuestras
células fotosensibles, nuestros conos, están de alguna manera como compensando como decirlo, esa especie de cansancio, y por eso es que vemos en una superficie blanca ese color que en realidad no estaba, ¿sí? Si bien acá dice que es verde, obviamente si nosotros lo vemos, por ejemplo, en algo que es impreso, al ser una síntesis sustractiva, el color opuesto en este caso obviamente va a ser el verde, debido a que estamos hablando de otro tipo de síntesis, ¿sí? Todo depende de cómo es ese tipo en qué contexto estamos viendo ese color, ¿sí? Entonces, también se lo conoce a este fenómeno como contraste simultáneo. Lo vamos a volver a ver cuando veamos los 7 contrastes de Johannes Itten, que es un autor que básicamente también categoriza los contrastes como justamente opuestos, pero teniendo una serie de cuestiones teóricas un poco diferentes, ¿sí? Pero también se lo conoce como contraste simultáneo, ¿sí? Y acá, si hacemos este mismo juego, digamos, de estar viendo durante una cantidad de tiempo el color verde dispuesto en un contenedor negro, y luego vemos esa superficie, vamos a ver que sucede que vemos el color opuesto dentro de, en este caso sería el color naranja en una síntesis aditiva, ¿sí? El color opuesto al verde va a ser el naranja en una síntesis aditiva. Si estamos hablando de una síntesis sustractiva, veríamos el rojo, ¿sí? Entonces, las células fotorreceptoras que hay en la retina humana, los conos, por lo que habíamos estado hablando recién, están preparadas cada tipo para recibir uno de los 3 colores primarios, ya sea el rojo, el verde o el azul, que componen todos los colores. Al mirar fijamente un color, el rojo por ejemplo, fatigará las partes sensibles a ese color, por lo que con el paso repentino al blanco, integrado a su vez por el rojo, el verde y el azul, veremos el color complementario al rojo, que es el verde, obviamente si estamos hablando de una síntesis sustractiva, y debido a este fenómeno lo llamamos color de imagen persistente, ¿sí? El hecho de que la persistencia de la imagen sea un fenómeno puramente psicofisiológico demuestra que ningún ojo normal, ni siquiera el más entrenado, está a salvo de la decepción cromática, ¿sí? Digamos, este tipo de fenómeno básicamente lo tiene todo el mundo, digamos, lo sufre, lo padece todo el mundo, y a veces quizás lo tenemos en cuenta cuando, por ejemplo, creamos alguna composición que tenga una carga muy notoria de un color, ¿sí? Y que obviamente, no se me ocurre en este momento, pero que tiene que haber una visión que está muy concentrada en un contexto, ¿sí? Sea una pantalla o un papel, que si nosotros ponemos o componemos con ese color, con una determinada morfología, podemos estar fatigando, ¿sí? La vista de un usuario. Entonces, a veces se puede tener en cuenta que esto del contraste simultáneo o el color persistente, ¿sí? De imagen persistente, a veces puede llegar a fatigar la visión de un receptor. La persistencia de la imagen es un mecanismo de corrección que, de acuerdo a unas leyes propias, lleva a cabo procesos de adaptación, ¿sí? Entonces, básicamente lo que la vista o lo que las células fotosensibles o fotorreceptoras están haciendo cuando ven un color, digamos, muy saturado, que puede llegar a crear algún tipo de cansancio visual, es justamente compensar, digamos, el color y la forma, y por eso cuando nosotros pasamos a ver una superficie blanca, lo que vemos es esa misma forma con el color opuesto, ¿sí? Por eso se habla de un punto corrección o compensación. Al fijar el ojo en una gama de color se produce una adaptación de la vista. Entonces yo los invito a que hagan, en este caso fíjense,
vean durante 10 segundos, 15 segundos, este círculo, ¿sí?, azul dispuesto dentro de un contenedor negro, bien fijo, miren, de una manera bien fija, ¿sí? Si ustedes hacen eso de mirarlo de una manera fija, van a ver que su vista empieza eso, a cansarse. Y lo que va a hacer es corregir o adaptarse a ese círculo, y cuando pasan a ver luego un contenedor blanco, van a ver ese mismo círculo de una manera no roja, obviamente, porque no está vacío, pero el ojo trata como de compensar esa falencia o este cansancio visual, compensándolo, activando las otras células fotorreceptoras, ¿sí? La intensidad de la sensación de color se va reduciendo paulatinamente, obviamente a medida que va pasando el tiempo, después de haber visto durante una determinada cantidad de tiempo, 10, 15 segundos, 20 segundos, de esa forma obviamente el ojo después empieza a acostumbrarse, digamos, o de nuevo empieza como a descansar en ese. Si nosotros después pasamos a ver otra superficie blanca, empieza a descansar y obviamente se va ese efecto, ¿no? Obviamente no es persistente, no nos va a generar ningún tipo de secuela, ¿sí? No va a pasar nada malo. Pero sí tenemos que tener en cuenta que se produce este fenómeno a nivel interacción del color. Si luego de mirar un punto rojo miráramos a otro soporte con un color distinto al blanco, la sensación de color persistente se mezclaría con el color del nuevo soporte. Y ya no veríamos verde, sino el resultado de la mezcla del verde con el color del soporte. Es decir, que si nosotros miramos en este caso un punto rojo, un círculo rojo durante 20 segundos, 15 segundos, y luego pasamos a ver un contenedor o un soporte de un color, por ejemplo amarillo, lo que vamos a estar viendo es la combinación entre el rojo y el amarillo, el cual nos determinaría como un color secundario naranja, ¿sí? Entonces, eso es lo que también interviene, obviamente en función del soporte o del color de fondo que tengamos sobre un contenedor, también va a estar interactuando ese color de fondo. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, sí. Sí, sí, sí. El color de imagen persistente entonces es una reacción del órgano de la vista que nace cuando hacemos una fijación duradera de la vista en un color y luego observamos el blanco u otro color. Y en este caso, si otro color va a ser el magenta. Y si nosotros hacemos este ejercicio de mirar durante una determinada cantidad de tiempo, mayor a 10 segundos, el círculo azul, y pasamos a ver sobre un contenedor magenta en este caso, lo que vamos a ver es justamente eso, la combinación de el color opuesto con el magenta. En realidad, antes me había equivocado, lo que sucede en este caso es que si nosotros miramos el círculo rojo, vamos a ver después el círculo cian si es una síntesis aditiva, o verde si es una síntesis sustractiva, combinado con el amarillo. Y acá lo que vamos a ver es que si nosotros miramos en un círculo azul durante más de 10 segundos y luego pasamos a ver sobre un contenedor magenta, vamos a ver en realidad después el color opuesto al azul. Si es una síntesis sustractiva sería el naranja, si es una síntesis aditiva sería en este caso, si no recuerdo mal, sería también va a ser un rojo, porque obtenemos como primarios el rojo, perdón, el naranja, quise decir, vamos a tener como opuesto el naranja, porque vamos a tener como amarillo y rojo los dos primarios también en la síntesis aditiva, entonces tendríamos como complementario el naranja. Acá se da que siempre vamos a tener como opuesto el naranja. Y si nosotros vemos después, como les decía, más de 10 segundos este
círculo azul vamos a ver sobre un contenedor magenta, veríamos la combinación entre ese naranja opuesto y el magenta, ¿sí? El color resultante de este experimento es el color de imagen persistente, ¿sí? Es el resultado de la combinación siempre de el opuesto con el fondo, ¿sí? Entonces ese se denomina como color de imagen persistente. Vamos a ver lo que se llama este otro fenómeno conocido como mezcla óptica, ¿sí? El contraste con la persistencia de la imagen en la mezcla óptica, dos colores o más colores que se perciben simultáneamente se ven combinados y por ende fundidos en un nuevo color, ¿sí? Si nosotros vemos este ejemplo, este esquema en el cual tenemos básicamente un sistema de rectángulos muy angostos de colores, obviamente que contrastan entre sí. Lo que vamos a ver después, obviamente casi al instante se ve que ambos colores están como de alguna manera rechazándose y uniéndose a la vez, ¿sí? Por eso se habla de simultaneidad y nos da como un tercer color, ¿sí? Que no está presente obviamente en la imagen, ¿sí? No sé si los invito a que me digan qué es lo que están viendo al ver esta imagen. Como que parece que hay como una especie de verdoso por ahí azul. Sí, es decir, lo que va a pasar es que se da esta mezcla entre el amarillo y el azul. Y obviamente lo que nos genera es como un tercer color resultante, el verde, ¿sí? O una especie de verde cian, ¿sí? O color turquesa, es decir, ese rechazo y toque y como vibración que se da, nos genera un tercer color. En este proceso los dos colores originales son primero anulados y hechos invisibles y después reemplazados por un sustituto, ¿sí? Y ese color se lo llama como mezcla óptica. Fíjense, en este caso está sucediendo el mismo fenómeno, inclusive cuando nos acercamos o nos alejamos también podemos ver que pasan distintas, también suceden estos fenómenos que se van como rechazando y a su vez uniendo, y esta unión es la que nos genera la mezcla óptica y un tercer color que quizás obviamente no está presente en la composición. Como se muestra en la figura, al fijar la vista y estremecer los ojos o entrecerrarlos, se puede apreciar la mezcla entre ambos colores que aparecen a simple vista, ¿sí? Fíjense de nuevo aquí, cuando nosotros concentramos la vista en la composición, vemos que se da como esa especie de rechazo y unión de colores, el rechazo porque son colores que son obviamente muy diferentes, están contrastando, no son análogos. Además, si pensamos en lo que es un círculo cromático, es decir, no son colores vecinos, y nos están dando como un tercer color, ¿sí? Que no está presente en la composición. Esta técnica de componer fue muy usada en algo que se lo denominó como fauvismo. Fue una de las primeras vanguardias del arte, ¿sí? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? En el cual lo que hacían estos pintores era obtener las mezclas de los colores a partir de justamente no mezclarlos a nivel pigmentario, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, para obtener las distintas gamas, por decirles, del verde, ellos no mezclaban el amarillo con el azul, ¿sí? O el amarillo con un cian. Ellos, para obtener el verde, lo que hacían era poner muy cercanos puntos, ¿sí? Amarillos y puntos azules o puntos cianes, y de esa manera se creaba
un tercer color que estaba interactuando, ¿sí? Por este fenómeno conocido como mezcla óptica. Acá lo van a ver más notoriamente. En lugar de emplear pintura verde resultante de la mezcla mecánica de amarillo y azul, aplicaban amarillo y azul en puntitos, sin mezclar, de manera que solo se mezclaran en nuestra percepción, a modo de impresión. ¿Se entiende? Es decir que para obtener cada uno de los colores secundarios, lo que hacían estos pintores, muy conocidos como el puntillismo o el fauvismo, ¿sí? Inclusive también podemos pensar en los impresionistas, por ejemplo Van Gogh. Generalmente se hacía mucho de esta forma de componer con color, es decir, que combinaba colores, ¿sí? Es decir, creaba nuevos colores a partir de mezclas ópticas. El que esos puntitos fueran pequeños indicaba que este efecto depende del tamaño y la distancia, ¿sí? Fíjense de nuevo acá. Esta forma de crear el cielo, fíjense con una combinación en este caso entre complementarios de naranjas y azules, creaba una sensación óptica, ¿sí? Obviamente al componer con colores muy contrastados, genera este efecto de vibración, ¿sí? Como de choque, de rechazo entre colores, ¿sí? En algunos casos es mucho más notorio y en otros casos no es tan notorio, obviamente, si tenemos colores que por ahí están más cercanos al círculo cromático unos de otros. El descubrimiento de la mezcla de los colores en nuestra percepción condujo en el siglo pasado no solamente a la nueva técnica pictórica de los impresionistas y en particular de los puntillistas, sino también a la invención de nuevas técnicas de reproducción fotomecánica, los procedimientos de tricromía o cuatricromía para reproducción del color y el procedimiento de fotograbado de medias tintas para reproducciones en blanco y negro, ¿sí? Básicamente esto es lo que se utiliza hoy en día para imprimir. Si nosotros pensamos en lo que es impresión offset, ¿sí? Ya sea offset digital u offset tradicional o cualquiera de los sistemas de impresión, lo que hacen las máquinas es obviamente cuando por ejemplo trabajamos con cuatricromías, es decir, cuatricromías lo que es, nos está hablando de trabajo con 4 tintas, cian, magenta, amarillo y negro. El negro se lo usa como un cuarto color para acentuar esas partes más oscuras. Es básicamente este mismo fenómeno, el de mezcla óptica, es decir, obviamente hoy en día las máquinas de impresión, al ser obviamente trabajar a tamaños muy micrométricos, muy chiquititos, no alcanzamos, nuestra vista no alcanza a ver esos puntitos, pero básicamente son puntitos los que van generando, puntitos obviamente como les digo muy chiquititos, y de esa manera es que se genera por mezcla óptica la composición de todos los colores, ¿sí? En el caso de composición por cuatricromía o fotocromía también conocido, ¿sí? Y si nosotros viéramos con una lupa, ¿sí? De mucho aumento, las impresiones, y dependiendo de la calidad, inclusive hay impresiones de baja calidad, pero que obviamente van en cuestión de costos y de tiempo, que se alcanzan a ver los puntitos dispuestos de esa manera. No sé si alguna vez pudieron ver, inclusive a simple vista en algunos casos se pueden llegar a ver lo que se llama lo que se denomina como roseta, ¿sí? La roseta es básicamente los puntos, ¿sí? de una impresión en el cual se van creando con las cuatricromías, es decir, con cian, magenta, amarillo y negro, resto de los colores. Entonces se da por mezcla óptica, ¿sí? En el caso de la impresión offset. Hay una clase especial de mezcla óptica, lo que se denomina como el efecto Bezold, llamado así por su descubridor Wilhelm von Bezold, ¿sí? Que vivió entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Bezold descubrió este efecto cuando buscaba un método
que le permitiese cambiar por completo las combinaciones cromáticas de sus diseños de alfombras mediante la adición o modificación de un solo color, ¿sí? Entonces, Bezold básicamente lo que fue experimentando, justamente para ahorrar costos en la reproducción de telas, ¿sí? Para producir alfombras, era qué pasaba si adicionaba o modificaba un solo color y creaba motivos, ¿sí? O tramas que le permitiesen un cierto nivel de impacto visual. Hasta ahora no se ha logrado una apreciación clara de las condiciones óptico-perceptuales que entran en juego, ¿sí? Como se aprecia en la figura, en este efecto, los colores interactúan de manera contraria a la intensidad luminosa, ya que por medio de una mezcla óptica vemos más oscuro el fondo, que es el intervenido, que es intervenido por el color más oscuro, y a su vez se ve más clara la porción del fondo que rodea al color más claro, ¿sí? Fíjense en esta composición, lo mismo que en la superior, como el efecto Bezold, ¿sí? Inclusive hay algunos que les interesa mucho trabajar, sobre todo cuando se trabaja con tramas, la composición con este tipo de fenómenos, ¿sí? Y la combinación de estos colores, ¿sí? Nos da este efecto, digamos, óptico muy interesante, en el cual lo podemos obtener obviamente creando una serie de tramas, ¿sí? de rectángulos, o inclusive no necesariamente pueden ser rectángulos, sino pueden ser otras formas por ahí más orgánicas, pero en el cual nos permiten generar tramas de repetición con la intervención de este tipo de paletas de colores. En ambos casos, fíjense que el fondo corresponde al mismo, es decir que si ustedes alcanzan a ver, el azul es el mismo en ambos casos, ¿sí? Y acá el rojo es el mismo, lo que va cambiando en este caso es el color de fondo, ¿sí? Nos da este efecto que es muy interesante y es el que estudiaba Bezold a partir de poder ahorrar en colores de telas, ¿sí? Aprovechar un mismo color, o a lo sumo 2 o 3, para hacer tramas que generen efectos ópticos, ¿sí? Mezcla óptica. Vamos a ver lo que este otro criterio denominado como intervalos y transformación cromática. En color, así como en la música, podemos hablar de intervalos de tonos. Colores y tonalidades se definen como en los tonos musicales por su longitud de onda, ¿sí? ¿Se acuerdan que muchas veces hemos hablado de las distintas longitudes que tienen cada uno de los colores a partir de la luz, ¿sí? Y cada uno dentro de lo que es la luz en su descomposición va a intervalos diferentes, ¿sí? Al igual que en la música. Todo tinte o matiz posee saturación o intensidad cromática, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto, de esta propiedad del color denominada como saturación? Y también lo que es valor, ¿sí? Es decir, esa sombra o esa luz que pueden tener un color, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las tres propiedades del color dentro de lo que era una síntesis sustractiva? Nosotros podemos oscurecer, podemos aclarar, o podemos darle mayor intensidad o quitarle intensidad a un color en función de cada una de estas propiedades. Entonces, por lo tanto, los intervalos cromáticos tienen también este doble aspecto o esta doble dualidad, ¿sí? A partir obviamente de las propiedades del color y en lo que es los distintos intervalos dentro de un mismo tinte. Como se señala anteriormente, al cabo de cierta ejercitación puede llegarse fácilmente a un acuerdo respecto a las relaciones de luminosidad, es decir, cuál de los dos colores enfrentados parece como el más claro y cuál como el más oscuro.
y también podríamos decir cuál aparece como más saturado o más puro, o tener menor pureza o tener menor saturación, ¿sí? O ser más desaturado, ¿sí? Nosotros si empezamos a ejercitar el ojo, si a entrenar nuestros ojos, podemos determinar que, por ejemplo, los colores que están a la izquierda, o al menos en este primer esquema, tiene mayor oscuridad respecto de la derecha, ¿sí? Por comparación, en el caso de este segundo esquema, el color de la izquierda tiene un poquito más de oscuridad respecto de la derecha, y en este segundo caso, el color de la derecha tiene mayor oscuridad, o el de la izquierda tiene mayor claridad respecto de la izquierda, de la derecha, perdón. Y lo mismo podemos estar hablando respecto a la propiedad de la saturación, ¿sí? Pero es más difícil llegar a ese acuerdo cuando se trata de intensidad cromática, es decir, determinar de entre varios tonos de rojo o de tintes rojos cuál es el más rojo, o el que tiene mayor pureza, o el que es el más saturado, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos este esquema, ¿sí? Y si nosotros no tenemos un buen manejo, un buen dominio de lo que es el ojo lo suficientemente entrenado o ejercitado, podemos decir que quizás este rojo es el de mayor saturación o el de mayor intensidad cromática, o este de aquí o este de aquí, ¿sí? Es decir, que podemos o no podemos determinar bien cuál es el que mayor intensidad cromática, dependiendo obviamente de nuestro entrenamiento visual. Por esta razón es más fácil definir intervalos cromáticos mediante una relación de intensidades lumínicas, ¿sí? Entonces, si pensamos en lo que es la propiedad de valor, es decir, la propiedad que nos determina cuál es el que mayor oscuridad o mayor luminosidad tiene un color, va a ser más sencilla esta determinación de intervalencia cromática, ¿sí? Respecto de lo que puede llegar a ser la propiedad vinculada a la saturación. En la figura vemos 4 colores a la derecha y 4 colores a la izquierda, es decir, tenemos por un lado estos de aquí y estos otros de aquí, y claramente podemos determinar que el esquema de la derecha tiene mayor intensidad cromática respecto del caso de la derecha, donde vemos que claramente los colores están más apagados, es decir, hay un poquito menos de saturación, y a su vez están aclarados los colores, si pensamos en términos de valor. Los 4 colores de la derecha aparecen en una clave más alta, ¿sí? Y corresponden a un intervalo a un intervalo de valor más alto que los 4 colores de la izquierda, ¿sí? Eso lo estábamos viendo claramente en la anterior placa. Manteniendo las relaciones de peso visual entre ellos, es decir, se creó una nueva combinación de colores más claros sin alterar su tinte ni sus relaciones de peso. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando, por ejemplo, creamos una combinación o creamos una composición, ¿sí? En el cual tenemos que usar una serie de colores, ¿sí? Entonces, muchas veces se suelen crear paletas de colores cuando tenemos 3, 4, 5 colores, en las cuales siempre es bastante importante tener un criterio a la hora de cómo crear esos colores. Es decir, que si nosotros tenemos colores que están muy saturados y queremos desaturarlos, obviamente no llevarlos a grises o a colores acromáticos, podemos tener en cuenta este criterio de los intervalos, ¿sí? Es decir, que vamos a llevar cierta coherencia a una nueva composición que queremos sacarle mucha saturación o bajar o subirle el valor, es decir, aclararlos. Entonces podemos tener este criterio a la hora de ir componiendo, ir creando, configurando cada uno de esos colores dentro de una paleta cromática, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. O quizás en una composición, puede ser hacer una ilustración, estoy pensando en voz alta, un afiche, ¿sí?
póster, lo que sea, cualquier pieza visual o un folleto en el cual tenemos muchos colores. Pienso en, no sé, en una ilustración vectorial, en la cual nosotros justamente lo que queremos es eso, digamos, tener un mismo criterio a la hora de combinar cada uno de esos colores. Entonces vamos a tener en cuenta este criterio denominado como intervalos cromáticos, ¿sí? Que nos permiten tener mucha coherencia a nivel color. En este esquema, los colores que aparecen como más pesados están en el sector izquierdo, en la izquierda. En realidad, acá está al revés, ¿sí? Es decir, que los colores más pesados están del lado derecho, continúan siendo los más pesados a pesar de que encuentran en una clave más alta, ¿sí? No, perdón, está bien como estaba acá. Están más pesados estos respecto de, a pesar de ser más claros, ¿sí? A veces dependen mucho de las combinaciones de los colores, es decir, de cuáles son los colores que rodean, por ejemplo, el naranja o el violeta, que son más oscuros respecto de un verde que tiene una cierta carga de cian, ¿sí? O un amarillo. Entonces, en función de cómo están contextualizados esos colores, a veces pueden llegar a ser más pesados, ¿sí? Pero como ven, en cada uno de los casos, ya sea la izquierda o la derecha, hay siempre una coherencia, es decir, hay siempre un intervalo de las propiedades vinculadas a la saturación y hacia el valor que obviamente están bien trabajados, ¿sí? Yuxtaposición de colores, ¿sí? Vamos a hablar de lo que se denomina como homogeneidad o todo lo contrario, lo que es heterogeneidad en la combinación de los colores. Este es un fenómeno un poco similar a lo que habíamos visto en mezcla de color, en mezcla óptica, perdón, pero en este caso vamos a verlo cuando tenemos una cantidad bastante mayor de varios colores, ¿sí? Acá, como vamos a ver, hay una serie de combinaciones de colores, pero fíjense que tienden a cierta homogeneidad, es decir, tienden a la unión, es decir, cada uno de estos colores no están como rechazándose o peleando entre sí, ¿sí? Obviamente cuando tenemos una disposición, siempre hablando digamos, en un tipo de composición que tengamos líneas de fondo o unas tramas de fondo en la cual va a haber eso, en este caso homogeneidad por yuxtaposición de colores. En la figura podemos ver dos ejemplos, ¿sí? En realidad después vamos a ver el otro, de yuxtaposición de colores. En el ejemplo encontramos 4 colores que, dispuestos en su justa proporción, determinan una composición armónica desde el punto de vista que se percibe como un todo, como una composición homogénea. Entonces, cuando hablamos de yuxtaposición de colores, en este caso de homogéneas, en el cual tenemos 4 colores, en este caso podemos llegar a tener más colores, siempre estamos hablando de un tipo de composición a nivel cromático muy balanceado, ¿sí? Es decir, donde hay una armonía, un equilibrio respecto a la digamos, combinación de los distintos colores. Y aquí estamos hablando de heterogeneidad, porque justamente lo que está viendo debido a la yuxtaposición de cada uno de los colores es justamente una separación, un rechazo entre los colores, ¿sí? Es decir, no hay esa armonía, ese balance que estamos viendo en yuxtaposiciones homogéneas, como en el caso anterior. Entonces, al contrario, aquí se nos muestran los mismos 4 colores que, dispuestos en distintas proporciones, logran generar 4 ambientes, ¿sí? o 4 instancias o momentos distintos, ¿sí? Obviamente hablando en composiciones cromáticas. Fíjense que son los mismos colores que estábamos viendo anteriormente, es decir, tenemos el azul, el rojo, el verde y un color pardo, ¿sí? Un color básicamente
¿sí? Un color pardo, un color tierra, en composición heterogénea, un verde musgo. Y fíjense que la diferencia que teníamos respecto a la juxtaposición homogénea es que la proporción que ocupan los colores es muy variada, es muy diferente. Y a partir de aquí es que se genera esta separación o esta heterogeneidad de la cual estamos hablando, ¿sí? Cuando estábamos viendo anteriormente los ejemplos de arriba, fíjense que esas especies de intervalos, esas cadencias, siempre a un punto son como similares, son parecidas dentro de la composición. Y aquí en este caso son muy distintas, y lo mismo que las combinaciones de cada uno de los colores, ¿sí? A pesar de que hay ciertos patrones que se repiten en la trama, en las tramas, vemos que hay como un choque, ¿sí? Hay una heterogeneidad. Generalmente los colores aparecen relacionados predominantemente en el espacio, ¿sí? Cuando hablamos ya sea de juxtaposiciones homogéneas o heterogéneas, y aquí en este caso pueden verse muy bien las diferencias entre ambos, ¿sí? Estamos hablando tanto de distintas diferencias de ocupación de cada uno de esos colores dentro del plano, y lo mismo la elección de esos colores, ¿sí? Entonces fíjense cómo una juxtaposición homogénea hay una mayor cohesión y una mayor armonía y equilibrio entre cada una de las formas y los colores. Y cuando vemos en el caso de la derecha, en el segundo caso, ¿sí? A la derecha, vemos que hay una mayor separación, digamos, hay más choque entre los colores, hay mucho más contraste, ¿sí? Entonces, a partir de aquí es que podemos hablar de composiciones juxtapuestas heterogéneas o composiciones donde hay juxtaposición de colores homogéneas, ¿sí? En su aplicación práctica, el color no solamente aparece en incontables matices, sino que además viene caracterizado por la forma y el tamaño, la recurrencia y la ubicación, etc., de los cuales la forma y el tamaño en particular no son aplicables directamente a los tonos. Y podemos pensar básicamente en cómo creaba Jason Pollock, ¿sí? El muy reconocido, muy conocido, mítico pintor, ¿sí? De las segundas vanguardias del arte, ¿sí? Vanguardias que en este caso explotaban lo abstracto, ¿sí? Él básicamente lo que hacía era trabajar de una manera muy poco convencional sus pinturas dispuestas de manera horizontal. Iba haciendo básicamente manchas de pigmentos sobre lienzos, ¿sí? Y básicamente lo que él experimentaba era con la juxtaposición de colores, ¿sí? Ya sea heterogénea o mayormente heterogénea, ¿sí? Él no buscaba obviamente la homogeneidad, y realmente obtuvo resultados muy interesantes en lo que fue este movimiento pictórico. Una organización cromática, un diseño cromático debe manejar la cantidad, la intensidad o el peso, ya que estos pueden conducir a ilusiones, relaciones nuevas, a mediaciones diferentes, a otros sistemas de modo semejante a la transparencia, el espacio y la intersección. ¿Sí? Podemos pensar también en los que son tramas, o los que son básicamente formas concéntricas, que se aprovechan muchísimo de lo que es, en este caso, juxtaposición de colores homogéneas, ¿sí? En los que claramente buscan una cierta armonía o equilibrio entre los colores y las formas, ¿sí? Y se tiene en cuenta esta manera y esta forma de componer, no solamente a nivel morfológico, sino a nivel cromático también, con la combinación de cada uno de estos colores. Entonces, si pensamos en los vitrós, o si pensamos en los mandalas, si pensamos también en cualquiera de las tramas donde hay cierta simetría, básicamente una de las maneras de aprovechar la combinación de colores justamente de esta manera, así, con la juxtaposición
de colores a nivel cromático. También inclusive, si se acuerdan ese primer trabajo que habíamos realizado en morfología, que uno de los temas que teníamos a trabajar era lo ordenado, donde justamente teníamos mucha simetría, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal, es decir, donde aprovechamos esa reflexión axial, ¿se acuerdan? Cuando veíamos composiciones formales, en las cuales esa concentricidad, es decir, ese punto de gravedad en el centro de la composición nos permitía ya tener una cierta armonía y un cierto equilibrio en la composición. Bueno, sumarle colores a esas composiciones de una manera con este criterio de la yuxtaposición homogénea nos permite tener obviamente composiciones muy interesantes, obviamente desde este aspecto puramente cromático. Además del equilibrio por armonía cromática, que es comparable a la simetría, hay un equilibrio posible entre las tensiones cromáticas que hay, que hace referencia a una asimetría más dinámica. Es decir, que también podemos pensar, como lo hacíamos en ese primer trabajo práctico, que habríamos hablado del problema del cuadrado negro, que pensamos justamente en estas cuestiones vinculadas, ¿se acuerdan también? A lo pesado, a lo liviano, al equilibrio, al desequilibrio o a las anomalías. También en términos de lo cromático, ¿sí? En el cual lo cromático también tiene un rol muy importante a la hora de generar equilibrios o desequilibrios. Aunque cantidad y cantidad a menudo se consideran dispares, en el diseño, el arte y la música aparecen estrechamente vinculadas. ¿Sí? Podemos incluso oír que cantidad es calidad, porque en este caso, por cantidad no se entiende solo una porción de una magnitud como el peso o el número, sino también un medio de generar un equilibrio. Y en este caso, fíjense, estas composiciones que son muy típicas en lo que son, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver un caleidoscopio. Las formas caleidoscópicas tienen estas simetrías muy marcadas, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal y en sus diagonales, ¿sí? Justamente, no sé si alguna vez vieron, los caleidoscopios son como unos tubos que por dentro tienen un sistema de espejos, ¿sí? Esos espejos, y al final de un lado, uno ve, tiene un orificio donde uno ve por ese tubo, y del otro lado del tubo, de ese cilindro, hay vidrios de colores, ¿sí? de distintas formas, distintos tamaños y distintos colores. Y uno, al ir rotando ese cilindro y a través de sistemas de espejos, van generando formas reflejadas, que a veces son muy interesantes y que diseñadores o artistas quizás se inspiran en esas formas para generar tramas u obras, ¿sí? Entonces, básicamente también lo que está un poco pasando en esas combinaciones son eso, yuxtaposición de colores básicamente homogéneas, donde obviamente la homogeneidad nos está dando se está dando a partir de las simetrías que hay dentro de la composición, ¿sí? Este equilibrio se puede lograr básicamente por medio de cambios cuantitativos que se traduzcan en traslaciones de predominancia, recurrencia y por consiguiente de ubicación dentro de la composición. ¿Sí? Si pensamos también en estas formas caleidoscópicas o en vitro, inclusive de algunas iglesias, si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver algunas iglesias que tienen todo un trabajo de sistema de vitro con colores, básicamente lo que se da es, con la combinación de colores, una yuxtaposición homogénea de colores, ¿sí? Obviamente lo que se busca es el equilibrio, tanto a nivel morfológico de las formas como a nivel cromático. Según lo anterior, es posible plantear que independientemente de las normas de armonía, cualquier color puede combinar con otro, presumiendo que sus cantidades sean las apropiadas. Por eso lo que nosotros vamos a estar estudiando ya a partir de la próxima clase es cómo nosotros podemos combinar
de una forma apropiada las cantidades de cada uno de los colores para la creación de paletas cromáticas de 3 o más colores, ¿sí? Inclusive vamos a estar utilizando la herramienta Adobe Color, en realidad hoy en día se llama Adobe Color se llamaba antes, que nos permite, a partir de las reglas de las armonías, crear las distintas paletas de una forma muy apropiada, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. profe. De momento, todo bien. Bien, No. bien. Entonces lo que vamos a hacer de cara a la próxima clase es continuar trabajando con interacción y vamos a sumar esto que vimos hoy, estos criterios. La idea es que ustedes trabajen quizás con mezcla óptica o quizás con intervalos cromáticos o con juxtaposiciones, ¿sí? Es decir, que puedan crear algún tipo de composición. Generalmente vamos a trabajar con composiciones, en este caso abstractas, no vamos a trabajar con composiciones cromáticas, porque justamente lo que nos vamos a concentrar es cómo están interactuando cada uno de esos colores en función de los criterios que estuvimos viendo el día de hoy. Y quizás, si quieren, pueden trabajar con ese primer trabajo práctico de morfología, en particular con el orden. ¿Se acuerdan cuando habíamos estado viendo ese eje temático del ordenado? Quizás para trabajar alguna mezcla óptica o más bien alguna juxtaposición, ¿sí? Pueden ser esas dos formas de trabajar, o por ahí quizás pensar en lo divertido. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto lo divertido? Para trabajarlo con intervalos. Creo que es una manera interesante de crear paletas cromáticas en función de una composición puramente morfológica, ¿sí? Obviamente abstracta. Así que bueno, esa es un poco la idea. Ustedes después ya van a encontrar actualizada lo que es las consignas de este trabajo práctico de intervalos de color. Así que esa es la consigna para la próxima semana, ¿sí? Si no hay dudas, quedamos con la clase hasta aquí.